Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todo lo que hierve en el mundo del espectáculo turco y por supuesto, de nuestras queridísimas estrellas. Espero que tu copyright teniendo un dúo absolutamente fabuloso, lleno de energía positiva y por supuesto con muchísimo tiempo para disfrutar de este nuevo vídeo que les he preparado con todo el cariño más menoso del mundo. Hoy mis queridos, hoy vamos a hablar de un tema que ha incendiado las redes sociales, que ha provocado un terremoto de emociones entre los fanáticos, y que me tiene a mí, personalmente, completamente anonadada. Vamos a hablar de Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Rense porque lo que les voy a contar hoy. Va a ser explosivo. Antes de que empecemos a desgranar todos los detalles jugosos, du copyright déjenme recordarles, por favor, que se suscriban a este canal. Ya su copyright que siempre se los digo, pero es que me harán la persona feliz del mundo. Si les gusta el chisme, si les apasionan las telenovelas turcas, si quieren estar al día de todo lo que pasa con sus actores y actrices favoritos, este es el lugar para ustedes. Que no lo piensen Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y du copyright déjenme un comentario al final con tu, dome copyright les ha parecido este chisme tan jugoso. ¿Hecho? Perfecto. Entonces vamos a empezar. El titular, el que lo ha encendido todo, el que ha provocado el caos en las redes sociales es la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Y mis amores, sorprende a todos porque nadie, absolutamente nadie, se esperaba esto. Después copyright ese de su ruptura, después copyright ese de todo lo que se dijo, después copyright ese de las supuestas indirectas, después copyright ese del silencio sepulcral que hubo entre ellos. ¡Boom! Salta esta noticia que lo cambia todo. Pero ¿es esta noticia tan impactante? Pues bien, según fuentes muy cercanas, y hago un inciso, recuerden que estos son rumores, no hay nada confirmado al 100%, pero donde el río suena, agua lleva, ¿verdad? Según estas fuentes, Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin podrán estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. Lo que oyen. Después copyright ese de haber protagonizado Senu con Diéresis Alcam, la serie que los catapultó Superíndice 3 a la fama mundial y que además fue el escenario de su romance, Hande y Kerem podrán volver a compartir pantalla. Imagúnense la bomba. Los rumores apuntan a que se trata de una película, una comedia romántica, que se rodará entre Turquía e Italia. Al parecer, la productora, que es una de las más importantes del país, llevaba tiempo intentando convencer a ambos para que aceptaran el proyecto. Y finalmente parece que lo han conseguido. Superíndice 3 no es posible. ¿Copyright ha cambiado? Pues bien, las fuentes cercanas aseguran que aunque al principio ambos eran reacios a la idea, finalmente han aceptado por dos razones principales. La primera y la obvia, es el dinero. La oferta Econu Superíndice 3 mica que les han hecho es irrechazable. Estamos hablando de cifras Astronus Superíndice 3 micas, que les asegurarán un futuro Econu Superíndice 3 mico que solvente. Pero la segunda razón Superíndice 3N, y viene lo interesante, es que ambos han madurado mucho desde su ruptura. Han pasado por diferentes relaciones, han tenido tiempo para reflexionar sobre lo que pasó Superíndice 3, y han llegado a la conclusión Superíndice 3N de que, a pesar de todo, se tienen mucho cariño más menos y respeto profesional. Al parecer han hablado, han limado asperezas, y han decidido que pueden trabajar juntos sin que esto afecte a su vida personal. ¿Se imaginan lo que será verlos juntos de nuevo en pantalla? La química que tienen es innegable. Y aunque su relación Superíndice 3N terminus Superíndice 3, es innegable que juntos hacen magia. Estoy segura de que esta película será un con diéresis copyright cito absoluto. Pero ojo que no acaba la cosa. Porque como les deco al principio, esta noticia ha desatado todo tipo de teorías y especulaciones. Muchos fanáticos se preguntan si esta colaboración Superíndice 3N profesional podrá ser el preludio de una reconciliación Superíndice 3N amorosa. ¿Volverú a estar juntos Hande y Kerem? Es una pregunta que todos nos hacemos. Y aunque yo no tengo la respuesta, les puedo decir que no lo descartaré por completo. En el amor, como en la vida, nunca se sabe lo que puede pasar. Quizás trabajando juntos de nuevo, la llama se reavive y decidan darse una segunda oportunidad.
Además, hay un detalle que no podemos pasar por alto. En las últimas semanas, tanto Ande como Kerem han dejado de seguir en redes sociales a sus respectivas parejas. Lo que oyen. Ande ha dejado de seguir a Hakan Sabank, y Kerem ha dejado de seguir a Damla Kolbay. ¿Coincidencia? No lo creo. Creo que esto es un aseo más menos al de que algo estuvo pasando. Por supuesto, estos son solo especulaciones. Pero como les digo, donde el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con mucha fuerza. Ahora bien, vamos a ser realistas. Aunque todos los fanúlticos sueu más menos han con una reconciliación superíndice 3n, también copyright n es posible que solo se trate de una colaboración superíndice 3n profesional. Que ambos hayan madurado, que se tengan respeto, y que hayan decidido dejar a True es el pasado. En ese caso, también copyright n me parece maravilloso. Lo importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o por separado. Lo que es seguro es que esta noticia ha generado una expectación superíndice 3n enorme. Todos estamos ansiosos por saber ese detalle sobre este proyecto, por ver a Ande y Kerem juntos de nuevo en pantalla, y por descubrir si esta colaboración superíndice 3n profesional podrá traer alguna sorpresa ese. ¿Y ustedes, copyright, opinan de todo esto? ¿Les gustará ver a Ande y Kerem juntos de nuevo? ¿Creen que podrá haber una reconciliación superíndice 3n amorosa? Du copyright genme sus comentarios abajo, quiero saber copyright piensan. En resumen, mis queridos chismosos, hoy hemos hablado de la impactante noticia que ha sorprendido a todos. Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin podrán estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. Los rumores apuntan a una película, una comedia romántica, que se rodará entre Turquía e Italia. Esta noticia ha desatado todo tipo de teorías y especulaciones, y muchos fanúlticos se preguntan si esta colaboración superíndice 3n profesional podrá ser el preludio de una reconciliación superíndice 3n amorosa. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado preparándolo para ustedes. Recuerden que todo esto son rumores, que no hay nada confirmado al 100%, pero que donde el río suena, agua lleva. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen un poquito de su tiempo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. Ahora, antes de despedirme, me gustaría pedirles un pequeño más menos o favor. ¿Podrán dejarme un comentario abajo con dome copyright les ha parecido este vídeo? Me encanta leer sus opiniones y sugerencias. ¿Y copyright opinan de este posible nuevo proyecto? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también copyright n se enteren de este chisme tan jugoso, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que encontraru n todo lo que necesitan saber sobre el mundo del espectáculo turco y de sus estrellas favoritas. Asu que no lo piensen ese. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y con diéresis más menos en esta aventura llena de chismes, emociones y sorpresas. Muchísimas gracias de nuevo por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto mis chismosos favoritos. Pero agárrense porque aquí viene lo que de verdad les va a hacer explotar la cabeza. No solo es que estén considerando trabajar juntos, es que ya hay detalles sobre el guión que están circulando. Sí, mis chismosos, alguien con acceso a las entrañas de la productora nos ha filtrado información. Al parecer, la comedia romántica, que tentativamente se titula Un verano en dos continentes, cuenta la historia de una diseñadora de moda turca que viaja a Italia para buscar inspiración para su nueva colección. Allí, en medio de la belleza de la Toscana, se topa con un famoso arquitecto turco que está trabajando en la restauración de una antigua villa. Lo que comienza como una rivalidad creativa pronto se convierte en una atracción innegable. Pero aquí viene el giro. Ambos personajes tienen un pasado en común, una relación que terminó abruptamente hace años y que los dejó con el corazón roto. ¿Les suena familiar? La vida imitando al arte, mis amores. La película explorará temas como las segundas oportunidades, el perdón, la importancia del amor propio y por supuesto el poder del destino.
Y no se preocupen, no faltarán los paisajes impresionantes, la música romántica y sobre todo, las escenas llenas de química entre Andy y Kerem. Pero volviendo al tema de la reconciliación. La cosa se pone aún más interesante. Resulta que, según otra de mis fuentes, Andy y Kerem han estado teniendo conversaciones secretas durante las últimas semanas. No se trata solo de hablar sobre el proyecto, sino de poner los puntos sobre las íes y aclarar lo que pasó entre ellos. Al parecer, ambos se arrepienten de cómo terminó su relación. La presión mediática, los compromisos profesionales y quizás una falta de comunicación fueron los culpables de su ruptura. Pero ahora, con más madurez y perspectiva, están dispuestos a dejar atrás el pasado y ver qué depara el futuro. Y no solo eso, mis chismosos, hay pruebas. ¿Recuerdan que les dije que habían dejado de seguir a sus respectivas parejas en redes sociales? Pues bien, resulta que antes de tomar esa decisión, ambos tuvieron una conversación muy seria con Hakan y Damla. Al parecer, les explicaron que estaban considerando trabajar juntos y que no querían que nadie se sintiera incómodo o traicionado. ¡Qué caballerosidad, Kerem! ¡Qué madurez, Ande! Y aunque no sabemos con certeza qué les dijeron exactamente, el hecho de que Hakan y Damla hayan aceptado su decisión sin dramas ni escándalos es una señal muy positiva. ¿Será que ya sabían que algo se estaba cocinando entre Ande y Kerem? ¿Quién sabe? Pero la cosa no queda ahí. Hay más. Resulta que, según una de mis fuentes italianas, Ande y Kerem han estado buscando juntos locaciones para la película. Sí, como lo oyen. Se les ha visto paseando por las calles de Florencia, disfrutando de la gastronomía local y sobre todo compartiendo risas y miradas cómplices. ¿No es adorable? Parece una escena sacada de una comedia romántica. Y aunque intentan pasar desapercibidos, es imposible no reconocerlos. Son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Ahora sé lo que están pensando, ¿no será todo esto una estrategia de marketing para promocionar la película? Es una posibilidad. Pero incluso si fuera así, no podemos negar que la química entre Ande y Kerem es real. Se nota a kilómetros. Y si además le sumamos el hecho de que han estado teniendo conversaciones secretas y que han dejado de seguir a sus parejas. La cosa se pone muy, muy interesante. Además, mis chismosos, hay que tener en cuenta el impacto que tendría una reconciliación entre Ande y Kerem en el mundo del espectáculo turco. Sería una noticia de alcance mundial. Superaría incluso el anuncio de su romance en su momento. Las marcas se pelearían por tenerlos como imagen, las revistas les ofrecerían portadas exclusivas y, por supuesto, las redes sociales explotarían. Sería un boom. Y Ande y Kerem lo saben. Saben el poder que tienen juntos y saben que una reconciliación les abriría un sinfín de oportunidades. Pero al final del día, lo más importante es que sean felices. Ya sea juntos o por separado. Y si deciden darse una segunda oportunidad, yo seré la primera en celebrarlo. Me pondré mi mejor vestido y brindaré por su amor. Pero si deciden seguir caminos separados, también los apoyaré. Lo importante es que ambos estén contentos con sus decisiones y que sigan brillando como las estrellas que son. Así que, mis chismosos, solo nos queda esperar y ver qué depara el futuro. Pero una cosa es segura, esta historia de Ande y Kerem está lejos de terminar. Y yo, como su chismosa favorita, estaré aquí para contarles todos los detalles. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban a mi canal, que le den like a este vídeo y que me dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan de todo esto. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos protagonizar una película juntos? Quiero saberlo todo. Muchísimas gracias por su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, mis chismosos favoritos. Y recuerden, donde hay humo, hay fuego. Y en este caso el fuego está ardiendo con mucha fuerza. Adiós.